y no bajar la guardia. No bajar la guardia en el primer y tercer trimestre, desde luego, ¿no? Bueno, pues esto es todo por mi parte, que no creo que os haya dicho nada que no sepáis. Espero haber tranquilizado a los que habéis estado leyendo mucho y os habéis asustado. No asustado demasiado a los que no habéis leído nada y que leéis la palabra aborto por primera vez y estos riesgos, pero aquí estamos para luego pues, las preguntas o explicaros las dudas que tengáis. Bueno, Elisa, voy a dar la palabra a Elisa. Elisa, bueno, pues está en el grupo de interés de la Sociedad Española de Fertilidad y Psicología, ¿vale? Espera, que no soy yo. Sí, fenomenal. Y es colaboradora de nuestra unidad, es nuestra psicóloga favorita y que está ayudando mucho a nuestros pacientes y nos parecía muy interesante que hoy participara para, pues eso, contarnos un poco estos meses que lo hemos pasado fatal, que hemos estado esperando, las unidades deseando embarazar a estas pacientes que sabíamos que nos escribían y estaban sufriendo y esperando, y estas pacientes que lo estaban pasando fatal. Pues queremos un poco de optimismo. Elisa, queremos que nos cuentes que lo de atrás ha sido por nuestra salud, que ahora nos vamos a poner, va a cambiar nuestra vida, que nos vamos a seguir viviendo con el COVID, que tenemos que aprender a ello y qué medidas podemos tomar para coger optimismo, porque si empezamos con pesimismo, ostras, es que los estados anímicos afectan mucho, ¿no, Elisa? Muchas gracias. Te dejo el turno de habla. A ti. Gracias por la presentación. Y bueno, todo lo que has comentado yo creo que es fundamental ya para las pacientes, ¿no? Ya la información de seguridad y bioseguridad ya ayuda un montón, ¿vale? Con lo cual eso es muy positivo. Vamos a ver. ¿Funciona? Ahora. Vale, bueno, con el coronavirus, bueno, pues hemos visto amenazada nuestra salud, nuestra supervivencia, hemos estado obligados a un aislamiento social, a nuestra movilidad reducida, ha habido una afectación económica, ¿vale? Unida a todo esto, e incluso en algunos casos se ha sumado pérdida de algún familiar con la imposibilidad de una despedida, ¿no? En condiciones, por así decirlo. También se ha visto un parón en nuestros proyectos vitales, ¿vale? Y con ello también el proyecto vital que es la reproducción asistida al final, ¿no? El proyecto en el que nos podríamos encontrar. Ha habido un aplazamiento de estos tratamientos y ha habido una presión con ello del factor tiempo. El factor tiempo tan importante en reproducción asistida, que es como el yugo que todas las pacientes tienen, ¿vale? Con lo cual eso ha generado mucha angustia emocional. Ha habido incertidumbre en cuanto al inicio de tratamientos y la seguridad de los mismos, ¿no? En qué medida iba a afectar el coronavirus a los tratamientos y también un miedo a la influencia del virus en embarazos o en los propios tratamientos, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que el sector de la reproducción asistida ha tenido una alta capacidad de reacción. Se han elaborado enseguida protocolos exhaustivos, ¿no? Respecto a la bioseguridad en las clínicas, etcétera, como ha comentado Daniel. O sea, los protocolos son bastante exhaustivos. Ya de por sí eran exhaustivos en reproducción asistida, pero con esto se han ampliado, ¿vale? En algunas clínicas ya se han reiniciado los tratamientos, es una gran noticia, es una gran noticia. En seguridad social sí que está tardando un poquito más, pero me consta que ya se han reanudado ciertas analíticas, etcétera, pero en clínicas privadas como la Ruber Juan Bravo ya se ha reanudado de forma normal, digamos, el reinicio de tratamientos, poco a poco, ¿de acuerdo? Y luego que cada vez hay un aumento de estudios, ¿no? Acerca de la influencia del coronavirus en los tratamientos y en los embarazos, como os ha contado Daniel. Esto también es importante, vamos conociendo más del virus, ¿de acuerdo? Entonces esto nos va generando, en cierto modo, más seguridad, ¿de acuerdo? Esta crisis, por así decirlo, nos ha enseñado y nos ha enseñado a parar, ¿vale? Y a esperar. En reproducción asistida, lo de parar y esperar es algo muy complicado, ¿vale? Por el factor tiempo que hemos comentado antes. Entonces esto, al vernos obligados a parar, bueno, pues hemos tenido que reaccionar y hemos aprendido a que se puede parar y a que se puede esperar. No hay ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ha habido un momento también de reconexión con uno mismo, ¿de acuerdo? Hemos tomado conciencia del momento presente, nos ha ayudado a tomar conciencia, no tanto
a pensar mucho, mucho en el futuro y mucho, mucho en el pasado, ¿vale? En nuestro día a día nos vemos abocados muchas veces a eso, ¿de acuerdo? Y en muchos casos hemos promovido el autocuidado, ¿no? Pues hemos cuidado la alimentación o ha sido un momento pues para tomar complementos vitamínicos para que mejoren la calidad ovocitaria, para mejorar la calidad de semen, etcétera, ¿vale? Hay un estudio que se hizo, que se ha hecho de la Universidad Complutense y de la Universidad de Sheffield, ¿vale? En el que se ha estudiado en España un total de 2.070 individuos, ¿vale? Tanto mujeres como hombres y diferentes franjas de edad, ¿de acuerdo? En ellos se ha estudiado la sintomatología de ansiedad, de depresión y de estrés postraumático. Quiero decir que este estudio, el informe, se publicó el 2 de mayo, con lo cual se fueron recogiendo todas las respuestas a lo largo de abril, en plena pandemia, ¿de acuerdo? Quiero que ponerlo también un poco en contexto todo esto, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, en el estudio se demostró que un 22% de la población presentaba síntomas de depresión, con un aumento en cuanto a las mujeres, ¿de acuerdo? Y en cuanto a franjas de edad, la sintomatología depresiva, por así decirlo, afectaba más a las franjas de jóvenes entre 18 y 24 años, ¿vale? A nivel de ansiedad, se vio que cerca del 20% de la población a la que se le administró ese test, ¿de acuerdo?, presentó sintomatología elevada de ansiedad y en este caso, en el caso de las mujeres, se duplicó, ¿de acuerdo?, este número. Vemos un 26,8 frente al 13,2 de los hombres. Aquí sigue una misma pauta el factor edad, ¿de acuerdo?, que afecta más en las franjas más jóvenes de entre 18 y 24 años. Y a nivel de estrés postraumático, es bastante igualado, ¿de acuerdo? Cerca de un 20%, un 19,7% de media, ¿vale? Tienen, digamos, reexperimentación, sintomatología de estrés postraumático, afectación ante una amenaza, etcétera, ¿vale? Y como veis en las franjas de edad, se iguala todo bastante. ¿Qué pasa? El coronavirus realmente ha tenido una afectación emocional, ¿vale? Es obvio, todos nos hemos visto en cierto modo afectados a nivel emocional, ¿vale? Que si lo unimos a reproducción asistida, pues en muchos casos, bueno, pues nos puede afectar, ¿de acuerdo? ¿Por qué ir al psicólogo? Bueno, pues la frase, ¿no? De si no estoy loco o loca, si estoy bien, esto se me pasará, etcétera. Entonces yo aquí os hago una pregunta, ¿no? Una pregunta que implica lo que es el cuidado personal. En los procesos de reproducción asistida, por ejemplo, bueno, pues las pacientes, bueno, pues se toman complementos alimenticios, complementos vitamínicos para mejorar la calidad ovocitaria, la calidad del semen, etcétera. Se cambian los hábitos alimenticios, cosa que es muy importante. Se empiezan a hacer unas rutinas de ejercicio que a lo mejor antes no se hacían, yoga, pilates, etcétera. Se reducen los hábitos tóxicos, se reduce el consumo de cafeína, de alcohol, tabaco, se intenta reducir el peso, controlar el peso, es importante no solo para el tratamiento, sino de cara a futuro, para el futuro embarazo. Se controla la ovulación, con ello también las relaciones sexuales, ¿de acuerdo? Incluso se va, digamos, a terapias alternativas, tales como la acupuntura, etcétera. Pero en todo esto, mi pregunta es, ¿dónde queda el cuidado de lo que es la salud mental? Siempre digo, por favor, no esperéis a estar totalmente desbordadas para pedir ayuda, para acudir al psicólogo, ¿vale? Porque este es el error, ¿no? ¿Qué tal estás? Bien, pero en el fondo tenemos muchísima carga. Muchas veces el problema es que no lo sabemos detectar, ¿de acuerdo? Entonces, un psicólogo lo que puede hacer, lo que hace en consulta, es ayudaros en base al estilo de afrontamiento, en base a qué herramientas psicológicas tenéis como paciente, qué herramientas psicológicas tenéis para afrontar ciertos problemas que puedan aparecer en vuestro día a día, ¿no? ¿Cómo los afrontáis, ¿no? Eso lo da un poco la experiencia, la vivencia, el pasado, el aprendizaje, etcétera. Y luego, ¿qué estrategias de afrontamiento estáis poniendo en marcha, ¿no? Las hay adaptativas y las hay desadaptativas, ¿vale? Una estrategia de afrontamiento adaptativa es la que reduce la angustia emocional a corto plazo, pero a medio y largo plazo,
¿vale? También reduce la angustia emocional, tiene un componente a lo largo del tiempo. Una estrategia desadaptativa reduce un poco la angustia emocional a corto plazo, tenemos la sensación de que, pues esto me ayuda, pero sin embargo a medio largo plazo puede ser perjudicial, ¿vale? Aquí hay algunos ejemplos, ¿vale? Y lo que vamos a hacer en la consulta sería abordar lo que son las estrategias de afrontamiento adaptativas, intentar implementarlas, conocer al paciente cómo puede actuar e intentar ayudarle de la mejor forma posible para que lleve el proceso de una forma muy adaptativa. ¿Vale? ¿Qué aspectos psicoemocionales están implicados en un proceso de reproducción asistida? Aquí solo pongo algunos. Hay muchísimos y cada uno se puede sentir identificado con cualquiera de ellos, ¿de acuerdo? Quiero hablar ahora mismo, por ejemplo, del estrés, ¿vale? La infertilidad causa estrés, ¿vale? Pero el estrés no causa infertilidad, ¿vale? Eso es así, no hay estudios que corroboren que el estrés produzca infertilidad. No los hay, ¿de acuerdo? Pero sí que hay estudios que corroboran que sí que puede influir en la fertilidad, ¿de acuerdo? El estrés tiene un alto componente hormonal, por así decirlo, está muy relacionado con ciertas hormonas, al igual que con la enzima alfa-amilasa, ¿de acuerdo? Pero sobre todo con lo que es el cortisol, que incluso se le llama hormona del estrés, ¿vale? Poco cortisol, o sea, un nivel de cortisol adecuado es fundamental porque nos ayuda a la supervivencia. Está muy relacionado con que cuando vemos una amenaza, cómo reaccionamos para sobrevivir a esa amenaza, ¿vale? Pero altos grados de cortisol pueden ser perjudiciales y sobre todo a nivel de fertilidad en las mujeres puede producir irregularidades en el ciclo menstrual, dificultad a la hora de ovular, disminución de la libido y en varones disminución en la concentración de los espermatozoides, problemas de movilidad y morfología de los espermatozoides, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos reducir ese estrés? Y más ahora también que nos vemos un poco con la amenaza del coronavirus, ¿de acuerdo? Con la alimentación es fundamental cuidarla, ¿de acuerdo? Alimentos ricos en omega 3, etcétera, nos van a ayudar a reducir ese nivel. El ejercicio físico, mira, pues ahora que nos dejan hacer ejercicio físico hay que aprovecharlo, ¿vale? Salir a pasear, retomar un poco los hábitos de deporte, etcétera, que tuviésemos. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico aumenta la serotonina y la dopamina y eso hace que el cortisol baje, ¿de acuerdo? Entonces nos va a ayudar a controlarlo. Ejercicios de relajación, mindfulness, visualización, todo eso nos va a ayudar a el control mental, por así decirlo, ¿vale? Para intentar desconectar y tener una conciencia en el presente y nos van a ayudar a relajarnos, ¿de acuerdo? Y luego, a nivel cognitivo, ¿vale? El control de todos esos pensamientos que se nos vienen siempre a la cabeza y que nos pueden generar malestar emocional, ¿vale? En todo ello podemos ayudar los psicólogos en cuanto a enseñaros diferentes técnicas de relajación, de visualización, ¿vale? O pues para manejar todos esos pensamientos. Hablando de pensamientos, en todo el proceso de reproducción asistida y en cuanto a la crisis que hemos vivido, y lo digo en pasado, aunque lo seguimos viviendo, ¿vale? Los pensamientos negativos eran un común, ¿vale? Es un común, ¿de acuerdo? El pensamiento negativo se caracteriza por ser catastrofistas, en cierto modo, absolutistas, mucho de todo, nada, pensamientos, bueno, pues muy radicales y de forma intrusiva de repente se te vienen a la cabeza y es difícil, ¿no? Quitártelos de ella, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, muchas de las pacientes se sentirán identificadas con alguna de estas afirmaciones de en algún momento pues haber pensado no podré ser madre, todo sale mal, tenía que haber intentado ser madre mucho antes, seguro que tuve el aborto porque hice ese día ejercicio, noté un pinchazo, nadie me entiende, siento que no hago lo suficiente.